Buenos días, ¿qué tal? Os doy la bienvenida una vez más a un webinar, a una sesión virtual de la RELAS, la Red Local de Acción en Salud de Andalucía, y hoy abordamos el tema de la infancia, la perspectiva de la infancia en los planes locales de salud. Nos parece fundamental tocar este tema todas las veces que sean precisas porque bueno, es una población que muchas veces hemos dejado en el olvido, ¿no? Postergada, o que incluso hay veces que aunque planifiquemos objetivos y acciones en relación con la infancia, pues no siempre lo hacemos bueno, con la mejor perspectiva posible, no siempre lo hacemos incluso contando con su opinión, con sus sugerencias, con sus necesidades reales, ¿no? Y bueno, nos parecía muy pertinente abordar una sesión específica para este tema. Para ello contamos con dos personas que trabajan, vamos, que dedican su vida a este tema y que nos parecen dos docentes fantásticos y les agradecemos infinitamente pues, que hoy nos acompañen, que nos hayan dicho que sí. Y son Antonio Garrido Porres, perdón, que estoy aquí mirando la chuleta, Antonio Garrido Porras, psicólogo clínico, asesor técnico en la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Sanidad, Emergencias y Presidencia y coordinador del Plan Estratégico de Salud de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía. Y también Elena Serrano Gaviño, que es trabajadora social y educadora social con especialidad en infancia y juventud por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Ella tiene experiencia de trabajo en género, políticas locales de infancia y participación infantil en Latinoamérica, en concreto en Perú, en Bolivia, en Chile, en Argentina y también en España. Desde 2013 forma parte del equipo de trabajo de UNICEF España en el marco de la iniciativa de Ciudades Amigas de la Infancia. La primera parte como responsable de la iniciativa de Ciudades Amigas de la Infancia en UNICEF Andalucía y actualmente como especialista en participación infantil en UNICEF España. Así que, bueno, como veis, dos docentes con un currículum idóneo para conducir esta sesión y para, bueno, pues hablarnos precisamente de cómo incluir en los planes locales de salud en nuestros municipios que hacen su plan local de salud con reglas, cómo incluir esta perspectiva de la infancia. Así que yo, sin más, agradeceros muchísimo vuestra participación. Elena, Antonio y Antonio, cuando quieras, te cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todas y todos. En principio, como se ha dicho, trabajo en la Consejería de Salud en la coordinación de este plan estratégico de salud de la infancia y la adolescencia que aprobó el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en 2023 y que de alguna manera pues, persigue ser un marco de integración y de avance con relación a las estrategias, a los programas, a los proyectos que tienen a la infancia y a la adolescencia como foco de atención para, bueno, mejorar su visibilidad y la asistencia sanitaria en relación a sus temas, a sus problemas de salud. Estamos hablando de un grupo de población que en Andalucía, esta es una infografía, una imagen del Observatorio de la Infancia, pues que son bastantes personas, ahora son menos, pero casi el 18% de la población son niños, niñas y adolescentes. Entonces, respecto de su peso demográfico, pues ya digo, estamos hablando de un grupo de población importante que requiere, en ese sentido, pues igualmente la consideración necesaria. Nosotros en el ámbito del sistema de salud, a lo largo del tiempo se han ido generando distintas iniciativas, distintas propuestas asistenciales, distintos programas relacionados con la salud de la infancia y la adolescencia. Y con el tiempo, bueno, algunas han tenido más desarrollo, otros menos, pero es verdad que han ido emergiendo nuevos retos de salud, nuevas circunstancias en términos de estilos de vida, de retos asistenciales, que, bueno, aquí relaciono algunos que tienen que ver con la prematuridad y todo lo que conlleva a veces de exigencias de atención a lo largo del ciclo evolutivo, toda la cuestión de la pobreza infantil, los entornos en los que viven los niños, y los estilos de vida, toda la problemática de la violencia, de los entornos deficitarios en términos de atención, de cuidado, la problemática de la salud mental, que realmente ha cobrado bastante interés, bastante protagonismo, la diversidad, por ejemplo, la que tiene que ver con chicos y chicas migrantes no acompañados,
Y luego toda la esfera quizás que está siempre como menos contemplada, ligada a la autonomía infantil, a los derechos de la infancia, etcétera. Por tanto, en este marco estratégico nosotros, bueno, contemplamos muchas áreas como la preparación al nacimiento, el programa de salud infantil, la salud del adolescente, la salud mental, la atención temprana, pero también queremos que sea una herramienta de visibilización política de este grupo de población y de sus necesidades y de todo lo que se llama el enfoque de derechos de la infancia o esto que aquí hemos situado en este webinar como foco, que es lo que se llama la perspectiva de infancia, ¿no? Entonces voy a repasar algunos, en mi opinión, elementos, aspectos que podría englobar esta denominación de perspectiva de infancia y que, en mi humilde opinión, pues puede ser de interés en todos los procesos de planificación estratégica, por ejemplo, en el diseño de planes locales de salud, ¿no? El primer aspecto tiene que ver con esto, se llama enfoque derecho a la infancia. Esto se llama infancia, niño, niña, adolescente, niñez, gente por menor de 18 años, pues históricamente la verdad es que ha tenido una posición bastante desfavorable. Teníamos ciertos imaginarios relacionados con este grupo de población, como que un tipo de personas que son inmaduros, que son del futuro, que pertenecen al ámbito privado, que no tienen suficientes capacidades, que son propiedad de los adultos y en el mejor de los casos objeto de protección, ¿no? Y que ha conllevado y sigue conllevando mucha invisibilidad política de la infancia en función de su, bueno, de su estatus y que conlleva que, como hay mucha evidencia a nivel global, que sea un grupo de población pues peor posicionado, peor representado en las políticas, en los presupuestos, por ejemplo, el grupo de población en Europa más empobrecido en los últimos 15 años y además que se conoce bastante mal o peor su realidad, ¿no? Y obviamente tiene que ver con esa desventaja estructural ligada al estatus infantil. Eso está estudiado, está documentado y realmente es la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 1989 quien genera pues digamos, un cambio de paradigma a nivel global con bastante impacto porque todos los estados lo han ratificado, excepto Estados Unidos. España lo hizo en el año 90, 1990, y eso, bueno, pues conlleva una serie de elementos de desplegar o desarrollar el marco normativo y estratégico en base a los principios de esta convención y a todo lo que recoge y también sistemas de monitoreo, ¿no? Y esto que decimos o llamamos la perspectiva de infancia, pues podemos decir que está íntimamente ligado a este marco que es la Convención de los Derechos del Niño, y por tanto podemos decir que es sinónimo de esto que se llama enfoque de derechos de la infancia. El reconocimiento de este grupo de población como una categoría analítica, social, política, fundamental en la construcción social y en la vida, ¿no? Colectiva. Y este concepto de interés superior del niño, que también se ha escuchado mucho, se dice mucho, y que realmente es una herramienta jurídica, normativa importante para definir muchas actuaciones y que viene a decir que en todo aquello que afecte a un niño o una niña, ha de prevalecer, frente a cualquier otro interés legítimo, ha de prevalecer el interés superior del menor. Y eh, pongo ahí un trozo, una frase, una sentencia del Tribunal Constitucional 2022, donde decía, en un caso de violencia de género, que realmente el interés superior del menor no es una consideración primordial, sino que allí donde le afecta es la consideración primordial, ¿vale? Esto no es una opinión, sino un principio jurídico y que tiene que presidir, como digo, todo ese tipo de toma de decisiones en los distintos ámbitos. Y realmente es una herramienta política buena para hacer prevalecer esta visión de la infancia, de derechos de la infancia. Y como digo, a raíz de la Convención de los Derechos del Niño se han ido generando a nivel global, pues cambios en las miradas que tienen que ver con ese reconocimiento de que son sujetos de derechos, son titulares de todos los derechos, aunque tengan a veces un despliegue en función de su desarrollo evolutivo, pero los niños y las niñas son titulares de todos los derechos. Los sistemas públicos son los garantes de estos derechos, además de la familia, la ciudadanía, pero especialmente los sistemas públicos.
hay una obligatoriedad de incorporar las perspectivas infantiles, lo que piensan, lo que sienten, lo que opinan en las políticas y de darle visibilidad y además definirla en función de esto que llamamos perspectiva de infancia. Y además un reconocimiento que se viene haciendo de la obligatoriedad de generar o de que las visiones intergeneracionales a nivel ético, a nivel político, tengan en cuenta pues bueno, las consecuencias, por decirlo así, de todo lo que hacemos. Nuestra ley de infancia, por ejemplo, Andalucía del año 2021, uno de sus principios es esto que se llama el valor social de la infancia, en el que hay un reconocimiento de todo lo que aporta este grupo de población al conjunto social en términos de disposición al conocimiento, al optimismo, la visión que tienen más solidaria e higiénica de los conflictos sociales, la innovación, la creatividad, la fuerte apertura que exhiben en relación a la sociedad del conocimiento. Por tanto, es como una especie de desperdicio que no aprovechemos todo lo que la infancia puede y aporta, de hecho, ¿no? A lo largo del tiempo, además, pues han ido generando iniciativas concretas, como la que luego comentará Elena, Ciudades Amigas de la Infancia, observatorios de la infancia, propuestas de cuidados centrados en el nacimiento, de humanización del nacimiento, de parentalidad positiva, etcétera, ¿no? Por tanto, bueno, ha ido generándose una onda creciente que impregna los sistemas públicos para hacer efectivo todo lo que la Convención de los Derechos del Niño plantea, ¿no? Por tanto, este es el primer aspecto que quería comentar, la visión de derecho. La segunda es lo que se llama perspectiva de ciclo vital, es un concepto de la Organización Mundial de la Salud que no habla solo de infancia, pero sí habla específicamente de cómo esto que se llaman los primeros 1000 días o las primeras etapas de la vida constituyen realmente los años más importantes en términos de cambio y desarrollo, que además en la vida de las personas, que además se tiene consecuencia a lo largo de todo el ciclo vital. En la infancia, hablamos aquí incluyendo en los primeros 1000 días el embarazo, se dan lo que se llaman periodos críticos de desarrollo, fases sensibles, hay mayor sensibilidad a exponerse a factores nocivos, perjudiciales, y las consecuencias de todo lo que ahí acontece no solo se desarrollan durante todo el ciclo vital, sino incluso tienen impactos intergeneracionales, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, el desarrollo de las redes neuronales. A partir de los 2 años prácticamente no hay mucha diferencia en relación a la vida adulta. Hay una poda en la adolescencia y tal, pero con lo cual cualquier perspectiva que tenga que ver con los esfuerzos presupuestarios, políticos, estratégicos, tiene que tener muy presente esta visión de ciclo vital, de la importancia, lo costo eficiente, aparte de la dimensión ética, que tiene invertir en las primeras etapas de la vida. Hay un concepto ahora también que se está a nivel global, cada vez hay como más desarrollo y más evidencia científica del efecto que tienen los impactos, los eventos adversos en la infancia temprana. Este es un documento muy interesante de la Organización Mundial de la Salud. Este tipo de eventos, bueno, esto comenzó lo de la obesidad temprana, una clínica de obesidad en Nueva York en los años 80, donde un poco constataron la dificultad que tenían determinados pacientes en la adherencia al tratamiento, darle continuidad, y todo ello en parte como efecto de lo traumático, de los traumas infantiles, a consecuencia de un catálogo o un tipo de una constelación de eventos que suelen tener un carácter crónico, suelen ser recurrentes, tener efectos acumulativos y sobre todo un fuerte impacto a lo largo del curso de la vida. Aquí se relacionan algunos, luego se han ido incorporando algunos otros, no sé, pues la institucionalización, incluso la pobreza, a veces se cataloga como adversidad temprana, pero obviamente todo este tipo de eventos negativos, pues la mayoría de nosotros, o la mayoría de las personas tienen uno, pero en la medida en que tienes dos o tres o cuatro, el efecto va impactando y va impactando porque genera cambios en el desarrollo del cerebro, pero además genera cambios en los sistemas inmunitario, endocrino, metabólico y además incluso epigenéticamente genera dificultades, ¿no? Eh, Esto está bastante documentado, no voy a entrar ahí, pero sí decir con rotundidad que hay ya mucha evidencia de cómo este tipo de eventos que ocurren
muy tempranamente en la vida, pues no solo afectan a la salud física. Los adultos que tienen este tipo de experiencias hay peores tasas en muchos parámetros fisiológicos, somáticos, enfermedades, sino también a la salud mental, pero también a otras dimensiones, otras áreas de la prosperidad infantil, como el desarrollo educativo, la integración socioafectiva, tienen más probabilidades de tener comportamientos de riesgo, de tener contacto con la justicia penal. Por tanto, estamos hablando de un tipo de eventos que ocurren en la vida de las personas, al principio de algunas personas, y que puede tener un coste muy fuerte a lo largo de todo, ¿no?, el ciclo vital en distintos ámbitos, ¿no? Por ello, como que refuerza esa necesidad de priorizar o de mirar lo que ocurre en la vida de las personas en las primeras etapas de la vida. Porque igual que hay experiencias adversas, hay experiencias de protección y por tanto podemos generar fuerte resiliencia en esas primeras etapas de la vida. El tercer elemento que quiero comentar es bueno, el más conocido, determinantes sociales, la salud y que genera desigualdades. Conocéis un poco todo este tipo de análisis ecológico que exhiben cómo, bueno, la salud y el bienestar de las personas están modulados por distintos ámbitos, ¿no? Distintos variables que intervienen y se interaccionan, ¿no? Y en esta interseccionalidad, digamos, en esta interacción, los determinantes sociales probablemente sean los que establecen la mayor varianza en el estado de salud de las poblaciones, porque estructuran los comportamientos de las personas con relación a la salud, los comportamientos de las personas con relación a los factores de riesgo y a los factores de protección. Los determinantes sociales que tienen que ver con cómo vive la gente, sus condiciones socioeconómicas, los ingresos, la vivienda, todo eso aproximadamente impactan en torno, tienen un peso en torno al 70% en la salud de las personas. Cualquier parámetro, obesidad, esperanza de vida, como este que muestro aquí, pues tiene una fuerte varianza impactada por este tipo de determinantes. Eso conlleva pues establecer miradas más integrales respecto de aquello que afecta a la salud de las personas. Y, por ejemplo, sí que quiero hacer mención expresa al tema de la pobreza infantil. En el año 2015, la Sociedad Española de Salud Pública, SESPA, ya advirtió de los efectos, decía, indelebles de la pobreza en la salud de los niños a lo largo de la vida. Había empezado la gran crisis económica del 2008 y hubo verdaderamente pues, una regresión en muchos grupos de personas y bueno, pues realmente el impacto que tienen los entornos deprivados, de privación, desfavorecidos en la vida de las personas es fuerte y a lo largo, además, del ciclo evolutivo. Y con el hecho que empeora todo esto, que es que Andalucía tiene las peores tasas de pobreza infantil, de las peores tasas de Europa. Llevamos así cronificados en este suelo pegajoso de la pobreza infantil en Andalucía muchos años, muchos, y realmente es, bueno, desde el punto de vista moral es una verdadera indecencia, ¿no? Porque estamos permitiendo que corte entera de niños pues transcurran su vida en circunstancias en las que este es un informe del Observatorio de la Infancia de Andalucía que daba cuenta de las experiencias infantiles con relación a la pobreza, más allá de los factores, por decirlo así, de monetarios, etcétera, ¿no? De cómo las vivencias de vergüenza, de estigma, de aislamiento, de tristeza, ligadas a vivir en entornos de pobreza. Hay sitios donde hay fuertes estrategias ligadas a la pobreza infantil, porque realmente es un fenómeno importante a nivel europeo. Lo que pasa, bueno, nosotros estamos muy, muy por encima. Hay un proyecto, bueno, una estrategia europea que es la Garantía Infantil Europea, que obliga a todos los Estados miembros y se están desarrollando iniciativas en ese sentido, ¿no? Pero bueno, hay que tomar conciencia de este tema. Este es un documento de este verano de una red de profesionales de la salud mental del Reino Unido, de entidades que ponían de manifiesto, por ejemplo, en el ámbito de la salud mental, la fuerte ligazón que tiene con la pobreza infantil, ¿no? Cómo impacta en el desarrollo cerebral temprano, pero además, bueno, en el bienestar emocional a lo largo del ciclo vital, ¿no? Y tienen, en esos entornos, pues, se incrementan las probabilidades de tener
peores momentos, ¿no? Estados de satisfacción mental, tener más problemas de salud mental. Digo todo esto porque muchas veces cuando hablamos de resiliencia o hablamos de estrategias de que la gente se sienta mejor, tendemos mucho a focalizarlo en actitudes y en variables individuales, ¿no? Y en variables de esfuerzo personal, este tipo de cosas, pero la verdad es que los determinantes, este tipo de determinantes son los que estructuran muchas veces las probabilidades, ¿no? De que la gente pues, pueda hacer una cosa u otra, ¿no? El cuarto elemento que quisiera destacar en esto que podríamos llamar perspectiva de infancia, y que en mi opinión debe ser tomado en consideración en cualquier proceso de programación política, estratégica, es todo lo ligado al vínculo de apego y a la parentalidad positiva. El vínculo de apego está muy estudiado por la psicología evolutiva, se ha tomado conciencia del fuerte, es como, digamos, la infraestructura del desarrollo psíquico de un aparato psíquico y tiene que ver con el vínculo tan fuerte que se establece entre el niño y, bueno, la madre o sus cuidadores principales. Es un vínculo mutuo y en base un poco a ese conocimiento de la psicología infantil, del desarrollo de los aparatos mentales y del aparato psíquico, pues el Consejo de Europa definió en 2006 lo que llamaba una estrategia de parentalidad positiva para que los Estados miembros, pues a su vez, generasen propuestas en los distintos ámbitos que reforzaran las capacidades parentales, en el reconocimiento de que en las últimas décadas, pues los padres y las madres habían perdido sensación de confianza, de satisfacción, de eficacia en la crianza infantil. Involucran no solo el vínculo de afecto, el vínculo de apego, sino también dimensiones ligadas a la estructuración de los entornos familiares, las rutinas, a la estimulación del desarrollo infantil, al reconocimiento, esto se llama sensibilidad parental, ¿no? De las necesidades infantiles, a la necesidad de que sean entornos de buen trato y también a la capacitación específicamente de padres y madres en este tipo de cuestiones. Aquí se han ido desarrollando iniciativas. Nosotros en el ámbito del sistema de salud, con la Universidad de Sevilla, con el Departamento de Psicología Evolutiva, eh, encargamos o desarrollamos con ellos muchos contenidos de parentalidad positiva. No los vamos obviamente aquí a contar, pero lo incrustamos de alguna manera o lo integramos en algunos recursos que son más clásicos del sistema de salud, como el programa del niño sano, el programa de salud infantil, la preparación al nacimiento, la plataforma Ventana Abierta a la Familia. Si ponéis apego Junta de Andalucía o apego Sistema Sanitario, pues hay una página donde están todos estos contenidos y además donde se explica dónde está cada uno, cómo se distribuyen. No solo son contenidos escritos, también hay vídeo, también hay para algunos grupos como niños con nacimientos de riesgo, etcétera, ¿no? Eh, y por último, en esta ejes que de alguna manera conformarían esa visión, esa perspectiva de infancia, de derechos, es todo lo que tiene que ver con el buen trato y la violencia en la infancia, ¿no? Igualmente, históricamente, ha sido muy común el maltrato a los niños y a las niñas por ese estatus, por esa subalternidad política y social en la que han vivido y que ha hecho que bueno, estuviera bastante normalizado, ¿no? Todo eso afortunadamente ha ido cambiando y se ha ido desplegando pues mucha investigación, mucha evidencia científica. Está una observación general, la número 13 del Comité de Derechos del Niño, que es el que monitoriza un poco la Convención de los Derechos del Niño y está específica sobre violencia. Y bueno, ahí se documenta bien o se relaciona bien todas las consecuencias tan dañinas que tiene la violencia en la infancia, no solo desde el punto de vista físico, sino también, ya digo, de desarrollo cognitivo, socioafectivo, emocional, problemas de salud mental, etcétera, ¿no? Y con esta visión de reconocimiento de la violencia, el Comité de Derechos del Niño le dijo al Estado español en 2018, creo, 2019, que tenía que definir un marco normativo y estratégico tan potente, tan garantista, tan bueno, tan potente como el que se había hecho con relación a la violencia de género. Y es esta Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia, la PIBI, del año 2021, que realmente es un marco muy, muy estructurado,
afecta a todos los ámbitos, también al ámbito sanitario, refuerza además el compromiso de los sistemas públicos con la protección de la infancia frente a la violencia y ahora mismo, pues, nuestra, digamos, ámbito, nuestro encuadre jurídico más potente, más actualizado. He puesto este artículo aquí, el deber de comunicación cualificado, porque incluso refuerza o incrementa, intensifica, digamos, la obligatoriedad que tienen los profesionales de poner en conocimiento de entidades competentes las situaciones de negligencia, abandono, maltrato, etcétera, ¿no? En el hecho de que todo el mundo está obligado a informar de ello, pero especialmente los profesionales tienen esto que llaman deber de comunicación cualificado. Y el deber de comunicación o el deber de notificación o como se le quiera llamar, es un deber que tiene que ver con poner en conocimiento de instancias competentes indicios, indicadores, no certeza. De la LOPIBI, una de las cosas que recogía o recoge esta ley es la obligatoriedad de elaborar un protocolo sanitario específico del ámbito sanitario frente a la violencia en la infancia y la adolescencia. Se trabajó en ello y está ya aprobado, y este protocolo 2023, que es el marco de obligado cumplimiento en todo el Estado español y que establece un poco las pautas, el protocolo de atención a las situaciones, incluyendo pues la prevención, la promoción, todo eso, ¿no? Por tanto, es lo que tenemos y lo que tenemos que cumplir y lo que tenemos que dar a conocer y tenemos que conocer nosotros porque es de obligado cumplimiento, como digo, ¿no? La protección frente a la violencia involucra a todos los ámbitos, ¿no? Desde actuaciones más generalistas que tienen que hacer todos los servicios sociales, salud, educación, etcétera, y incluyendo actuaciones de valoración, de seguimiento, incluso de protección, y en situaciones más complejas o más peores, pues, ya digo, promover y coordinar intervenciones más específicas, no especializadas, porque todas son especializadas, con instancias que tienen legalmente esa encomienda, como los servicios de protección a la infancia o la Administración, la Junta de Andalucía, en cuanto a las situaciones de riesgo y desamparo, y fiscalías, juzgados y tribunales cuando en actuaciones que tienen que ver con investigación de delitos, etcétera, ¿no? Hay mucho desarrollo para poder notificar. En Andalucía tenemos el SIMIA, el Sistema de Notificación del Maltrato Infantil, que igualmente es para poner en conocimiento situaciones de riesgo o de probable desprotección por parte de los distintos ámbitos para que se valore, para que se investigue. No hace falta, ya digo, objetivar lesiones, sino indicadores, lo que no exime al que ha hecho la notificación, por decirlo así, de seguir interviniendo en el marco de sus competencias, de sus capacidades. Pero es obligatorio poner en conocimiento de la Junta de Andalucía, en este caso de los servicios de protección de menores y de las entidades locales en situaciones leves y moderadas, situaciones de riesgo y de protección. Y en su caso también, cuando hay indicios de delito, o pues una comunicación de asistencia sanitaria por lesiones, en el sentido de que es el juzgado el que tiene que valorar en función de esa parte por la probabilidad de que se dé un delito. A veces hay que hacer las dos cosas, a veces no, ¿no? Pero bueno, quería, antes de pasar a los dos documentos de los que os quería hacer una pequeña reseña, comentar dos o tres cosas, porque bueno, creo que en una perspectiva de infancia conviene hablar de este tipo de cuestiones cuando se va a sensibilizar o incluso cuando se va a programar, ¿no? Esto es lo que tiene que ver con el juego. Es un documento muy interesante sobre el derecho de los niños y las niñas a jugar, pero bueno, en la Convención de los Derechos del Niño se llama el derecho olvidado y está reconocido. Hay una observación general donde se habla, ¿no? Del juego, porque este derecho olvidado, como dice él, realmente se ha visto muy perjudicado en los últimos tiempos, en las últimas décadas, porque es la actividad central en la vida infantil, es la cosa más importante que hacen los niños es jugar. Es lo más central, lo que condensa y hace posible todos los desarrollos cognitivos, sensoriomotriz, afectivo, y lo que hemos estado viendo y seguimos viendo es las dificultades que tienen los niños actualmente, sobre todo en los entornos urbanos, para el juego libre en las calles, ¿no? No en pequeños parquecitos observados por los padres. Y esto realmente no solo es una fuerte contravención de los derechos de la infancia,
sino además plantea fuertes cortocircuitos a nivel del desarrollo infantil, porque ya digo, en el juego infantil está la adquisición de autonomía, la negociación socioafectiva con los otros, todo ese tipo de cuestiones. Y yo creo que ahí hay un reto de los sistemas públicos, en los diseños urbanísticos, en los diseños de los espacios públicos, para recuperar espacios públicos a la infancia, para que sean espacios seguros, espacios confiables, donde los niños puedan moverse con cierta autonomía, puedan ir caminando a la escuela, ese tipo de cuestiones. No es un aspecto solo de movilidad física o en el sentido de salud, sino, ya digo, de todo lo que tiene que ver con el desarrollo cognitivo, socioafectivo, etcétera, ¿no? También quisiera hacer mención hay mucha preocupación y es lógica con la cuestión de las pantallas y de los móviles, etcétera, en la infancia, ¿no? Pero es verdad que es un grupo de población que por decirlo así, disposiciones naturales a la innovación, a la curiosidad, a la creatividad, pues tiene una fuerte capacidad con todo este tipo de despliegue de tecnología y por tanto están adquiriendo un protagonismo y unas competencias que les hacen sentirse como más autónomos, como más... Entonces habrá que buscar fórmulas para ir dándole esa integración de los aspectos de protección con los aspectos de todo el, el desarrollo, el despliegue que permita a la infancia ahora mismo para comunicarse, para explorar, para aprender y que está muy ligado también a esa obligatoriedad que tenemos de conocer qué le pasa a los niños, de conocer sus opiniones, de incorporar en la planificación, en los programas, en los proyectos, las perspectivas infantiles. Quisiera también hacer mención de cuando hablamos de niños y niñas, no es un grupo homogéneo, sino tenemos muchas circunstancias y también hay que tratar de mirar con cierta discriminación los niños con discapacidad, los niños en situaciones sociales más desfavorecidas, los que tienen los no acompañados que vienen de otros países, los que son de minorías étnicas, todo eso, porque realmente pues plantean obviamente retos distintivos y probablemente requieren esfuerzos o miradas compensatorias, complementarias, ¿no? Pues también un elemento a la hora de planificar de toma en consideración, ¿no? No todos los niños están planteando las mismas necesidades en cada momento, ¿no? Por tanto, desde el punto de vista de la planificación, de la programación, eh, una orientación básica es, necesitamos consultar a los niños cuando planificamos. Tenemos que tener una preocupación por los entornos en los que viven los niños, una preocupación ecológica, en el sentido más amplio de la palabra, incluyendo todos aquellos tóxicos ambientales y culturales que le pueden afectar y todo lo que tiene que ver con la autonomía infantil. Es estratégico. En la salud infantil, la autonomía. La conexión de las políticas en fin, eso lo sabéis mejor que yo, pero tenemos que avanzar en conectar las políticas en enfoques integrados. El mismo niño va a distintos servicios, lo atienden distintos profesionales, hay que buscar mayores integración, ¿no? Y además buscar sostenibilidad estratégica en los proyectos de tal manera que atendamos pues, integralmente necesidades que son ya estructurales relacionadas con el bienestar emocional, con los cuidados infantiles, con las políticas de conciliación, con las políticas de protección ambiental. Es el grupo de población que se está viendo más afectado por todo el no cambio climático, colapso climático y el desastre de los ecosistemas, que estamos viendo todo eso, ¿no? Son los más sensibles a todo eso, toda esa toxicidad. Y antes de pasar a eso, este es un documento también muy interesante, me hace caso, que, bueno, que viene a hablar de la poca capacidad que tenemos de escuchar a la infancia y de que normalmente no conocemos lo que les pasa, ¿no? Y por qué no los escuchamos. Y obviamente, si no nos preguntan, es difícil que no tenemos poderes mentales, pues que sepamos lo que nos pasa, los miedos que tenemos, lo que opinamos, todo eso. Bien, paso a dos documentos brevemente. Este fue un documento que escribimos que se llama, como lo veis, Buen trato a la infancia y prevención de la violencia en los planes locales de salud. Aborda toda esa dimensión que hemos visto antes relacionada con entornos de seguridad, de parentalidad y de prevención de actuaciones que pongan en riesgo a los niños, a las niñas, que vulneren sus derechos. En este documento que se hizo en el marco de RELA, ya tiene unos años, a lo mejor, no sé, puede tener 8 años y probablemente se pueda
admita bastante actualización, pero yo creo que puede ser de interés porque hay, aparte de toda esta cosa más conceptual o más que como las que yo he ido contando, pero plantea cuestiones, o sea, plantea desarrollo ya específico de objetivos, indicadores que se pueden incorporar en una planificación y que permita evaluar, ¿no? Tomar en consideración, pues, he puesto aquí algunos ejemplos, ¿no? Pues una cultura de respeto a los derechos de la infancia, parentalidad positiva, espacios amigables a la infancia y cada uno de ellos pues con objetivos y con indicadores y estos indicadores además pues que tienen bastante, o sea, tienen una definición como tienen que tener los indicadores, ¿no? Y bueno, creo que puede ser de utilidad, obviamente en cada sitio los profesionales pueden valorar otros objetivos y tal, pero creo que puede inspirar algunas ideas y ya digo, hay una metodología ahí de definición de los indicadores para cada objetivo. Bueno, creo que puede ser de utilidad si en esta voluntad, yo no diría solo voluntad o interés, sino obligatoriedad que tienen las programaciones de incorporar esta perspectiva de infancia con todo este tipo de elementos que estamos, y algunos otros más, obviamente, que estamos considerando, ¿no? Y el segundo, que también creo que es un documento que puede ser de interés, además de todo lo que ahora cuente Elena, de, de política y de estrategia que incluyan a la infancia, pues este documento de Save the Children, creo que de Finlandia, sobre programación de los derechos del niño, ¿no? Y cómo aplicar este enfoque, esta perspectiva de infancia, este enfoque de derecho en la programación, en cualquier ámbito, ¿no? Creo que es un documento interesante, cuenta, bueno, pues la necesidad de transitar desde perspectivas o visiones de necesidades de la infancia, perspectivas de derecho, todo lo que conlleva o lo que con las consecuencias que tiene en términos de definición, de prioridad, de definición de objetivos, de miradas, todo eso. Y además genera, o sea, contiene también principios, ¿no? De, que han de presidir, han de guiar esta planificación y además, pues, pautas, ¿no? Esto se llama el ciclo de la programación, pues cómo se puede realizar, no solo en cuanto al conocimiento, al análisis situacional, sino además al establecimiento de prioridades y las posibilidades de implementación, incluyendo también, lógicamente, aspectos de monitorización y de evaluación. Eh, yo en principio, no mucho más, quiero decir, la idea, como el plan estratégico de salud de la infancia que comentábamos al principio, ¿no? En el que trabajamos, que en nuestra opinión, los temas de infancia están en un registro o deben estar en un registro en cualquier ámbito de incidencia política. O sea, si estamos en una entidad local o estamos en un ámbito, en otro entorno institucional, tenemos que hacer abogacía, tenemos que hacer incidencia política por este grupo de evaluación. Tenemos que visibilizarlo, tenemos que posicionarlo mejor en el conjunto de las políticas, tenemos que hacer de garantes como profesionales, como equipo, de los derechos de la infancia, porque a pesar del imaginario, de la apariencia, mm, de lo que nos parece que tenemos una especie de buena onda, ¿no? Con los niños y tal, en la realidad es que todo está, ya digo, bastante evidenciado por todos los organismos, entidades, etcétera, que tienen un papel muy subalterno en las políticas, tienden a ser subordinados a otras necesidades, tienden a ser invisibilizados en el marco de otras categorías, en la familia, en la escuela. Por tanto, ahí hay una tarea de abogacía política importante. Esta idea de que tenemos que invertir las miradas, no invertir, sino privilegiar miradas tempranas. Yo siempre pongo el ejemplo de atención infantil temprana. La atención temprana es una estrategia que atiende a los niños con trastorno al desarrollo, con riesgo de tenerlo, y que en principio establece que los niños que tengan algún problema de comunicación, sensorial, físico, eso hay que identificarlo muy pronto, en los primeros momentos de la vida, y hay que atenderlo en esos momentos, no después. Ya después es todo mucho más complicado. Pues esa mirada se tiene que exportar
al conjunto de miradas profesionales o de propuestas, de iniciativas. Tenemos que atender pronto los problemas y tenemos que atenderlos en el reconocimiento científico de que la fase de desarrollo más importante del ciclo vital es la primera infancia. Ahí se produce el grueso de los cambios evolutivos y además tienen consecuencias a lo largo de toda la trayectoria vital, incluso intergeneracionalmente, como hemos dicho. La importancia de los entornos, que son donde literalmente ese cerebro adquiere fisionomía, se construye, se esculpe, y por tanto hay que apoyar los entornos infantiles. Son entornos donde los suministros afectivos, si están bien organizados, son esenciales, donde se puede facilitar el juego, la socialización, las redes sociales. La visión de los niños como actores sociales, no como receptores pasivos, tienen un fuerte impacto en su entorno y por tanto hay que recepcionar de alguna manera sus inquietudes, lo que ellos proponen, lo que ellos efectivamente ponen encima de la mesa. No es una buena onda, como decía, no es un buen rollito, sino es una obligatoriedad política y cultural establecida por todo el marco normativo y estratégico que hemos estado relacionando. Y además, la idea de que ahora que se habla también en distintos foros, en distintas discusiones, pues esto se llama la visión salutogénica, los activos, la promoción. La infancia es el mejor activo, el mayor activo de bienestar emocional, ético y de salud que tiene la sociedad. Donde hay niños, digamos que los niños establecen o dan la medida de la calidad ambiental, emocional, etcétera, de un sitio. Y por tanto hay que estructurar, no dejarlo al libre, hay que estructurar ese reconocimiento de ese valor social de la infancia y de asegurar su derecho, incluyendo el de la participación, que hay muchas formas de participar, porque incluso la participación no es un derecho en la Convención de los Derechos del Niño, es un principio. Todos los derechos de los niños tienen que hacerse efectivos a través de su participación, que tiene que ver con eso, con que puedan opinar, con que puedan expresarse, con que conozcamos sus necesidades, todo eso. Entonces, por mi parte, si os parece, lo dejo aquí y luego si tenéis alguna cosa que comentar o discutir, pues encantado. Vale, nada. Bueno, pues buenos días y gracias también por la oportunidad de estar hoy con vosotros y vosotras y por poder acercaros la iniciativa de Ciudades Amigas de la Infancia, que imagino que muchos de vosotros conocéis porque he estado viendo también en el chat algunos de cuando os habéis ido presentando, ¿no? He visto que hay gente de Montilla, de Conil, de Cuevas de Almanzora, que son municipios que ya forman parte, ¿no? de la iniciativa de Ciudades Amigas de la Infancia. Y cuando Antonio me planteó participar en este espacio, pues claro, al principio siempre surgen las dudas de decir, bueno, ¿y cómo encajamos, ¿no? Ciudades Amigas de la Infancia, que es una iniciativa más enfocada a nivel local y a nivel del ayuntamiento, con todo el trabajo, ¿no? que hacéis también desde el área de salud, la consejería y las personas que lo lleváis a cabo. Y mientras estaba escuchando a Antonio, pues me ha reforzado más la idea del por qué, ¿no? El por qué también compartiros la iniciativa de Ciudades Amigas, porque algunas de las cuestiones que ha ido diciendo Antonio se relacionan también directamente con la esencia de la iniciativa nuestra, ¿no? Nosotros entendemos que la infancia es algo transversal y que hay que trabajar de manera coordinada y que al final estemos donde estemos, de alguna forma, de manera directa o indirecta, incidimos en la vida de los niños y niñas, que las necesidades hay que identificarlas conjuntamente, ¿vale? Uno de los pilares fundamentales de la iniciativa de Ciudad Amiga de la Infancia es la participación infantil y lo que busca es que los niños y niñas participen en el diseño de las políticas locales, ¿vale? Que es un poco también lo que vosotros estáis y estaba también Antonio hablando anteriormente, ¿no? La necesidad de que los niños y niñas participen en esa planificación y que no solo en la planificación, sino también en la identificación conjunta de sus necesidades, porque muchas veces desde las cabezas adultas pensamos que los niños y niñas tienen unos problemas, pero luego en las cabezas de los niños y niñas tienen otros. Entonces, ese encaje es fundamental para que las políticas o las acciones que llevemos realmente
respondan, ¿no? a lo que los niños y niñas quieren y necesitan. La importancia también de saber si lo estamos haciendo bien, si estamos consiguiendo cambiar la vida de los niños y niñas, y hablaba también Antonio, ¿no? de esos indicadores que nos ayuden a medir y a evaluar lo que estamos haciendo. Y sobre todo el quedarnos con que no solo son ciudadanos de futuro, sino que también ya son ciudadanos del presente. Entonces, no sirve de nada pensar en los niños de aquí a cuando sean mayores, ¿no? Que es como muchas veces decimos, no, es que ellos van a ser los que luego hereden, ¿no? El mundo que le estamos dejando y van a ser los ciudadanos del futuro. Sí, pero también son los ciudadanos del presente y hay que incorporarlos y trabajar ya con ellos para que tengan un mejor futuro como ciudadanos. Entonces, bueno, gracias Antonio porque me ha servido un poco para hilar algunas cuestiones. Muchos de vosotros, como os decía, seguro que la conocéis. Nosotros desde UNICEF España promovemos la iniciativa de Ciudades Amigas de la Infancia, que lo que busca es poner a los niños en el centro y en la planificación de las políticas locales de infancia. Trabajamos con los ayuntamientos, pero no solo con los ayuntamientos, sino con todas las entidades aliadas que trabajan también en el municipio, en la ciudad o en la comunidad autónoma para que los niños y niñas tengan sus derechos garantizados. Ahora mismo en España tenemos 321 entidades que forman parte de la iniciativa. La iniciativa es una especie de reconocimiento que se da a los ayuntamientos que cumplen una serie de requisitos. Esa convocatoria es anual, ¿vale? Y el lunes 24 resolvemos la convocatoria de 2025, así que son cifras que están ya a punto de caducar, las que os voy a compartir, y el lunes 24 tendremos cifras nuevas, ¿vale? Pero a día de hoy hay 321 entidades que forman parte de la iniciativa. Cerca de uno de cada dos niños, niñas y adolescentes en España viven en una ciudad que es amiga de la infancia. Y como os decía, uno de los pilares básicos de la iniciativa es la participación infantil. Y tenemos actualmente en esas ciudades amigas de la infancia más de 380 espacios reconocidos como espacios de participación en la que forman parte casi 25.000 niños y niñas, ¿vale? Os comparto este dato también porque esos niños y niñas participan en estructuras que son representativas de otros niños y niñas y que también podéis contar con ellos a la hora de planificar o hacer acciones de salud con esos espacios también que se encuentran en los ayuntamientos. La iniciativa está promovida por UNICEF España, pero formamos una secretaría permanente y tenemos también otros aliados, como es el Ministerio de Juventud e Infancia, el YUNDIA, que es el Instituto Universitario de Derechos del Niño, y la FEM, ¿vale? Trabajamos los cuatro en alianza. ¿Y qué buscamos desde Ciudades Amigas de la Infancia? Pues buscamos que las entidades que se adhieren a esta iniciativa sean capaces de demostrar que están consiguiendo resultados, ¿vale? Un poco lo que hablaba también Antonio al principio, conocer que estamos logrando cambiar la vida de los niños y niñas. Son entidades que promueven también la participación significativa e inclusiva de la infancia, generalmente a través de los consejos locales de infancia, que seguramente es lo que más os suene, y también aquí en Andalucía se utiliza mucho la forma de CLIA, el Consejo Local de Infancia y Adolescencia, pero también hay otras estructuras o espacios que también promueven la participación infantil, como los corresponsales juveniles, los agentes de salud, ¿vale? Son diferentes, digamos, como formas, ¿no? de al final articular la participación y hacer que esos niños y niñas se conviertan con un rol más activo y que puedan también colaborar y participar en la sociedad. Y tenemos siempre puesto el enfoque en la infancia vulnerable, ¿vale? También lo decía Antonio, hay muchos niños y niñas, hay niños y niñas de muchas características y con situaciones muy diferentes, entonces también lo que buscamos es poner ese foco en la infancia más vulnerable para no dejar a ningún niño atrás. ¿Qué hacemos nosotros con la iniciativa? Nosotros nuestro marco, nuestro mandato nos lo da la Convención sobre los Derechos del Niño, que es, como sabéis, se divide en muchísimos artículos y lo que hemos hecho es agrupar todos los artículos de la Convención en esta mano que veis ahí en la pantalla y hemos establecido 5 grupos de derechos, ¿vale? Tenemos el derecho a ser valorado, respetado y tratado justamente, el derecho a ser escuchado, que se relaciona directamente con la participación infantil, el derecho a servicios esenciales, el derecho a vivir en entornos seguros y limpios y el derecho a ser niño, ¿vale? Nosotros son los grupos de derechos con los que trabajamos y con los que intentamos que las entidades locales
que forman parte de la iniciativa de Ciudades Amigas, con las acciones que hacen, contribuyan a mejorar esos 5 grupos de derechos. Os cuento un poquito brevemente también que para ser una ciudad amiga de la infancia es un proceso de trabajo que lleva varios años, ¿vale? El primer estado es cuando la entidad quiere presentarse al reconocimiento y cumple con una serie de requisitos, entre ellos que cuenta con un plan municipal de infancia, un espacio de participación infantil y una mesa de coordinación, ¿vale? Que asegure que la infancia es algo transversal y que trabajamos la infancia desde todas las áreas y todas las áreas compartimos esa mirada. De hecho, muchas veces esas mesas de coordinación que se montan en las entidades locales se basan o se sirven de la estructura que ya se ha montado previamente para el RELA, ¿vale? Para hacer el Plan Local de Salud. Entonces, la iniciativa de Ciudades Amigas de la Infancia comparte mucho ADN también con la red del RELA y me consta que muchas de las personas que forman parte de esa comisión de infancia que establece las Ciudades Amigas de la Infancia ya formaba parte también previamente de la mesa del RELA y que había tenido también esa experiencia participativa en el diseño del plan de salud. Una vez que se presentan esos requisitos y todo está ok, la entidad es candidata y cuando empieza a aplicar ese plan de infancia y a ponerlo en marcha y a conseguir mejorar la vida de los niños, puede solicitar ser reconocida, ¿vale? Que sería el segundo paso. Esto pasa al menos un año después de poner en marcha el plan, ¿vale? Porque consideramos que al menos un año se necesita para empezar a mejorar la realidad y la vida de los niños y niñas. El reconocimiento tiene una vigencia de 4 años y una vez que pasa esos 4 años, aquellas entidades que quieren renovar y seguir en la red de ciudades amigas, pues se presentan otra vez con su nuevo plan, sus nuevas estructuras de participación y contando un poco lo que han conseguido en ese tiempo y se les renueva como ciudad amiga de la infancia. Entendemos como un ciclo de planificación constante, ¿vale? Y aquí veis, por ejemplo, eso en el paso 2, ¿no? Donde es la puesta en marcha de toda la iniciativa, el peso de esa estructura de coordinación, que como os digo, muchas veces sigue el modelo del RELA, y la planificación local, ¿no? El diseño de los planes locales de infancia, analizando previamente la situación, ¿vale? Con un diagnóstico que nos diga qué es lo que le está pasando a los niños y niñas de mi territorio y no solo qué le está pasando a los niños y niñas bajo la visión de los adultos, sino también preguntándole a los niños y niñas qué necesidades, qué situación identifican que tienen ellos para que luego lo podamos marcar en nuestro plan de acción, ¿vale? Los planes locales de infancia no se diseñan solamente por los técnicos municipales, que son los que elaboran las políticas de infancia, sino que también cuenta con la participación activa de los niños y niñas y también de otras entidades locales, ¿vale? Participan también asociaciones, AMPA, los centros de salud. Hablamos de una planificación participativa en todos los sentidos. Y veis ahí también que tenemos el tema del diseño de indicadores, porque también desde la iniciativa, y de ahí entra el segundo, o sea, el tercer nivel ya en naranja oscuro, no solo se trata de hacer políticas de infancia, sino también de aplicarlas y de darle seguimiento y hacer una evaluación. Sabemos muchas veces que cuando hacemos algún plan local de infancia, de salud, de igualdad, muchas veces luego la puesta en marcha de esos planes, el día a día nos come y se nos va olvidando, ¿no? Hacer seguimiento y ver viendo esas hojas de ruta que se habían marcado en esos planes. Entonces, lo que nosotros también desde Ciudades Amigas de la Infancia hacemos es que facilitamos una batería de indicadores para ayudarle a los municipios a hacer el seguimiento de esos planes y ver realmente qué es lo que estamos consiguiendo, si nos estamos desviando o si estamos también consiguiendo cosas que no nos habíamos marcado, ¿vale? Para también todo el tema de la planificación y la evaluación. Como os decía, nosotros consideramos que es un ciclo constante, ¿vale? En el que ponemos en marcha una serie de requisitos, planificamos, ejecutamos, evaluamos y una vez que finalizan esos planes de infancia, volvemos otra vez a iniciar esa fase de diagnóstico, planificación y evaluación, ¿vale? Es un ciclo continuo. ¿Por qué os hablo expresamente de la matriz de objetivos e indicadores? Porque aquí hay un nuevo encaje también con la iniciativa del RELAS y los planes de salud, ¿vale? Nosotros en la matriz de indicadores tenemos recogidos en primer lugar del 1 al 5 los 5 grupos de derechos que os compartía
en las primeras diapositivas, ¿vale? Esa mano que os había enseñado, pues ahí tenemos, ¿no? Los diferentes derechos, el derecho a ser respetado y tratado justamente, el derecho a ser escuchado, a vivir o sea, a tener servicios esenciales, a vivir en entornos limpios y seguros y el derecho a ser niño. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con la iniciativa? Buscamos que unir lo que es la Convención sobre los Derechos del Niño con las acciones y la vida de las entidades locales, ¿vale? Para que muchas veces desde lo que hacemos, desde los ayuntamientos o desde lo que hacemos desde los centros de salud o de los centros educativos, sepamos también cómo desde mi día a día yo estoy contribuyendo a cumplir la Convención sobre los Derechos del Niño y a mejorar los derechos de la infancia. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos aquí también, que veis el 1.1, 1.2, ahí lo que hemos intentado es hacer como el orden en casa e intentar, ¿no? Pues ver todo lo que se hacía por parte de los ayuntamientos y en los municipios y ver dónde, en qué derecho encajaba, ¿vale? Para alinear lo que es la convención con los planes locales de infancia. En el caso, por ejemplo, de todo lo que se hace a nivel de salud, lo veis aquí, estaría en el 3.3 y nosotros desde la iniciativa lo relacionamos con el derecho a servicios esenciales. Este encaje de con qué derecho relaciono cada parte del ayuntamiento o de la entidad local, no solo lo hemos hecho desde UNICEF, ¿vale? Esto ha formado parte de un proceso también consultivo y hace unos años hicimos talleres con entidades locales que forman parte de la iniciativa para que ellos vieran también si todas las acciones del ayuntamiento estaban reflejadas en la matriz y con qué veían ellos que se relacionaban. Entonces este fue como el resultado final, ¿vale? Aquí lo veis en una foto, pero luego nosotros tenemos una plataforma en la que se sube la documentación y la información y es una matriz interactiva, ¿vale? Por ejemplo, si yo pincho en la plataforma, en el componente de salud y alimentación, se me despliegan todos los indicadores que la iniciativa tiene relacionadas con la salud, ¿vale? Y os los traigo aquí también, pues para compartirlo con vosotros y vosotras, porque bueno, son muchas veces también los municipios cuando ven estos datos nos dicen, ah, sí, esto ya me lo pidieron a mí para el plan de salud, o así, esto lo hemos visto en la mesa del RELA, ¿vale? Entonces lo que nosotros buscamos con la iniciativa es prestar atención, poner el foco en estos datos, ¿vale? En el número de niños y niñas y adolescentes atendidos en los programas de atención a la salud mental, los programas de atención a la salud mental de la infancia y adolescencia que existen en el municipio, los centros escolares que tienen programas de menús escolares saludables, la cantidad de talleres o actividades de psicomotricidad, las campañas que se realizan para la prevención del alcohol y el consumo de drogas, las campañas para el fomento de hábitos saludables, ¿vale? Todo relacionado con la alimentación, la actividad física, las campañas también que se llevan a cabo para una educación afectivo-sexual responsable dirigida a adolescentes, las intervenciones a familias con niños, niñas y adolescentes que presentan adicciones, los programas de promoción de residuos cero, los programas de energía limpia, las campañas de cuidado de jardines y árboles dirigidos a niños, niñas y adolescentes, el porcentaje de centros escolares que tienen cubiertas verdes, jardines, jardines verticales, con respecto al total de los centros educativos, ¿vale? Para ver también qué porcentaje está trabajando en esa línea, el número de recursos de prevención de emergencias naturales existentes en la entidad local, el número de acciones realizadas en el año en aplicación del plan de resiliencia contra el cambio climático, ¿vale? Que es algo también que la iniciativa se le da bastante peso, el número total de metros cuadrados de paneles solares instalados por parte de la entidad local, el número de niños, niñas y adolescentes que acuden a las acciones formativas en materia de prevención de emergencia llevada a cabo por Protección Civil desde la entidad local y los eventos de concienciación medioambiental dirigidos a niños, niñas y adolescentes, ¿vale? Todos estos indicadores son los que nosotros trabajamos en la iniciativa y que tenemos encajados, como os decía, en el cajoncito de salud y alimentación. Estos indicadores que también luego me gustaría compartir con vosotros si a vosotros también para los planes de salud lo manejáis este tipo de información o tenéis también otra, es lo que nosotros desde la iniciativa, ¿no? Pedimos a los ayuntamientos que busquen información y que vean si son áreas en las que se debe incidir para mejorar y puedan incluirlas en sus planes locales de infancia para mejorar y ver si estamos también contribuyendo a mejorar la vida de los niños y niñas, ¿vale?
No todos los indicadores son obligatorios. Nosotros lo que a los municipios le decimos es que tienen un mínimo de indicadores que sí deben cumplir en base al tamaño de población y también si entran en la iniciativa por primera vez o ya van a renovar y ya llevan 4 años trabajando con nosotras, lo que buscamos es que se vayan escalando, ¿vale? Que cada vez se vayan tocando más partes de la matriz. Lo que veis en naranjita es, digamos, como el punto inicial, ¿vale? Aquellos municipios pequeñitos que se acercan por primera vez a la iniciativa, los campos que tienen que rellenar son los naranjitas oscuros. El resto, según se van avanzando en población y en años de trabajo en la iniciativa, también se van haciendo obligatorios, ¿vale? Y lo que buscábamos con la matriz es eso, es como un poco el orden en casa, el poder alinear la convención con lo que se trabaja en el municipio. Y esta matriz también ayuda a la hora no solo de planificar, sino también de hacer los diagnósticos, ¿vale? Porque muchas veces también, no sé si a vosotros os pasa cuando elaborabais los planes de salud, es como, vale, tengo que hacer un diagnóstico, tengo que ver cómo está la infancia y adolescencia en mi municipio, pero qué información saco, ¿no? ¿Dónde miro? Pues lo que buscamos un poco con esta matriz y con estos indicadores es facilitarle a las entidades locales herramientas para nutrir su diagnóstico y para luego con esa información que salga del diagnóstico ver hacia dónde vamos en nuestros planes locales de infancia. ¿Vale? Es un poco la lógica que seguimos y todo esto además, por eso se vuelve muy importante el tema de la coordinación y la transversalidad, porque aquí generalmente la iniciativa de Ciudades Amigas de la Infancia, y no sé también en los municipios que ya tenéis ese reconocimiento, si es así o no, normalmente recae pues, en el área de servicios sociales o en el área de educación, que luego no manejan datos relacionados con salud o relacionados con deporte o relacionados con nuevas tecnologías. Entonces se hace necesaria para tener esa visión de 360 grados y esa mirada transversal de la infancia, es necesaria esa estructura de coordinación, ¿vale? Por eso es uno de los requisitos de la iniciativa y por eso muchas veces también se utilizaba la mesa del RELAS para poder elaborar el plan de infancia, porque si no me equivoco también esa mesa del RELAS, ¿no? Pues tenía y formaban parte de distintas personas de las distintas áreas municipales. Nosotros ahora, bueno, la iniciativa tiene una larga trayectoria en España, ¿vale? Y el año pasado, pues también nos planteamos un momento de reflexión y ver si realmente con esta forma de trabajar, ¿no? Que os he compartido, si estábamos logrando realmente cambiar la vida de los niños y niñas y transformar los municipios y ciudades. Hicimos una evaluación de impacto que está disponible en la web de Ciudades Amigas de la Infancia, que luego también os enseñaré para que veáis un poco algunos recursos que os pueden interesar. Y de esa evaluación de impacto relacionado con el tema de salud, lo que obtuvimos de información fue que el logro más claro de la Ciudad Amiga de la Infancia es garantizar un mayor acceso a servicios públicos esenciales de calidad para niños, niñas y adolescentes, ¿vale? Si recordáis, el acceso a servicios públicos se relacionaba directamente con el tema de la salud, que un 87% en las ciudades amigas de la infancia están de acuerdo que sus niños, niñas y adolescentes tienen acceso a esos servicios públicos esenciales y que las ciudades amigas de la infancia tienen mayor capacidad para favorecer el acceso y calidad de los servicios que mejoran el bienestar de los niños y niñas adolescentes en plazas escolares públicas de 0 a 3 y en programas de atención a la salud mental, ¿vale? Son los resultados así más llamativos en relación a la salud, pero como os digo, el documento es mucho más completo, por si también os interesa, lo tenéis disponible en la página web. Aquí rescataba digamos como la secuencia de acción, ¿no? Que os compartí anteriormente para ver un poco también pues cómo enlaza con la forma de trabajar los planes locales de salud, que creo que como os decía, pues tenemos, ¿no? Una forma parecida de articular el trabajo, de entender a la infancia y adolescencia y bueno, para que también la tuvierais aquí. Y ahora me quería centrar un poco en cómo hacer, ¿no? Que los niños y niñas participen en los planes locales de salud. Un poco también trayendo la experiencia de trabajo de UNICEF, en la que fomentamos mucho que los niños y niñas participen en las políticas locales a través de estos grupos de participación. Entonces quería compartir un poco cómo entendemos nosotros la participación infantil en UNICEF
para que también, bueno, pues podamos luego debatir sobre esto y ver también si lo veis viable, pues dentro de vuestra línea de actuación, pues el poder incorporar a los niños y niñas dentro de este diseño de planes de salud. Como sabéis, el que los niños y niñas participen, la participación infantil es un derecho que se recoge en la Convención sobre los Derechos del Niño, concretamente en el artículo 12, y ese derecho, digamos, como que se divide en distintas claves que son importantes para que esa participación sea significativa y sea real, ¿vale? No solo se trata la participación de que el niño sea informado, ¿vale? Cuando abrimos procesos de participación, el niño y niña debe ser informado de que se está abriendo este proceso de participación y debe ser este proceso de participación adaptado, ¿vale? A sus capacidades, a la edad, en lenguaje, para que él entienda, ¿no? Y esté lo mejor informado de lo que se va a hacer. La participación infantil también se relaciona con el emitir opinión, ¿vale? No solo queremos informar, sino que también los niños y niñas opinen y nos cuenten, ¿no? Qué es lo que ellos piensan. Y esas opiniones no quedan en el aire, sino que también otra de las patas fundamentales es que se asocia con el ser escuchados, ¿vale? Que los niños y niñas nos dicen sus opiniones y nosotros escuchamos esas opiniones para tenerlas en cuenta, porque lo que buscamos es que incidan en las decisiones, ¿vale? Es que la opinión de los niños y niñas se tenga en cuenta en las políticas de infancia, en las políticas de salud o en el entorno en el que estemos. No se trata de que todo lo que digan los niños y niñas se tenga que hacer, ¿vale? Pero sí, en este proceso de participación, el tema de la información, el poder emitir opinión, el ser escuchado y el incidir en las decisiones es fundamental tenerlo en cuenta, ¿vale? Para hablar de participación infantil. La participación, como decía, es un derecho. Muchas veces cuando vemos la convención o pensamos en todos los derechos que se recogen en ella, si lanzamos la pregunta de si hay un derecho más importante que otro, solemos a lo mejor cuando decimos cuál es el derecho más importante, ¿no? de los niños y niñas, y a lo mejor pensamos pues el derecho a la vida o el derecho a la alimentación o el derecho a la salud o el derecho a la educación. ¿Qué pasa con el derecho a la participación? En la mayoría de ocasiones no se considera un derecho prioritario o importante. Y si recordáis, por ejemplo, cuando pasó la pandemia, fue uno de los derechos que tardaron más en recuperar los niños y niñas. Nosotros desde UNICEF entendemos que no hay un derecho más importante que otro y entendemos la participación como un derecho igual de importante porque gracias a ese derecho los niños y niñas pueden reclamar otros derechos. Si los niños y niñas participan, pueden reclamar y mejorar su derecho a la educación, pueden reclamar y mejorar su derecho a la salud. Entonces, entendemos el derecho a la participación igual que de importante que el resto de derechos de la infancia. Lo ha dicho también ya Antonio en su intervención anterior, ¿vale? La Convención trae una forma diferente de entender a la infancia y adolescencia, ¿vale? Dejan de ser sujetos de protección y se convierten en agentes de cambio y con voz propia. Y bueno, a partir de ahí, pues, es donde se articula todo el proceso de la participación infantil. La participación infantil contribuye también a mejorar el bienestar de la infancia y adolescencia y a conseguir cambios en la propia vida de los niños y niñas, ¿vale? Cuando los niños y niñas participan, la participación se convierte en una herramienta de autoprotección, ¿vale? Y muchas veces que los niños y niñas, cuando participan, tienen más facilidad a la hora de denunciar malos tratos o abusos, ¿vale? Que estén sufriendo. Cuando participan, aprenden también el sentido de la justicia y comportamientos democráticos. Es importante también saber que la Convención establece el derecho a que los niños y niñas participen, pero no la obligación. Entonces, no debemos obligar a los niños a participar, sino facilitar esos procesos de participación y que los niños libremente decidan si participan o no. Y bueno, también el que veamos un poco cuando los niños y niñas participan, si hay algún tipo de riesgo, ¿no? O si va a tener una consecuencia negativa, valorarlo también. Muchas veces nos pasa que queremos lanzar esos procesos de participación,
pero no tenemos seguridad al 100% de que sus propuestas se vayan a tener en cuenta porque todavía a lo mejor hay que incidir más en las personas que toman las decisiones. Entonces, muchas veces es mejor garantizar que esos pilares de la participación se van a dar realmente y no generar falsas expectativas en los chicos y chicas, ¿vale? Porque si no, muchas veces la participación decae y luego volver a lanzar un proceso de participación pues cuesta mucho más trabajo. Como os decía, la participación es un factor fundamental en el desarrollo integral de los niños y niñas, ¿vale? Promueve, como os decía antes, habilidades de protección, autonomía, resiliencia y comunicación y fomenta también la iniciativa, el pensamiento crítico, la creatividad, el compromiso y la responsabilidad. ¿Cómo entendemos nosotros en UNICEF la participación? Pues entendemos que es un imperativo legal, ¿vale? Que lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño, que es un factor fundamental en el desarrollo integral de estos niños y niñas y que es un mecanismo de gobernanza y de capacidad democrática. Mediante el ejercicio de la participación, los niños y niñas experimentan un rol activo y útil, tanto en la familia como en su comunidad. Y en ese proceso se reconocen también como actores sociales de cambio. Hablábamos antes de que la participación no solo, o sea, tenían que estar informados, que pudieran dar su opinión, que fuesen escuchados y que incidieran también en la toma de decisiones, porque la participación infantil implica todo eso, que puedan dar su opinión y que sean escuchados, pero que también su opinión sea tenida en cuenta, ¿vale? Y os decía antes que no se trata de que todo lo que digan los niños y niñas se tenga que hacer, pero sí que exista ese proceso de rendición de cuentas, ¿vale? Si abrimos un proceso de participación y le decimos a los niños que queremos que colaboren en el diseño del plan de salud y que nos hagan sus propuestas, debemos tener en cuenta esas propuestas y ver de esas propuestas cuáles son viables, cuáles no y luego darles un feedback, una devolución a esos chicos y chicas para que sepan con todas las propuestas que nos hicieron, cuáles se han incorporado, cuáles no, y cuáles de las que no se han incorporado, el motivo de por qué no se ha hecho. ¿Vale? Entonces, ese proceso de rendición de cuentas en la participación infantil es súper importante para que también los chicos y chicas conozcan el impacto que están teniendo con su participación, vean los cambios que están consiguiendo y que esos procesos de participación se extiendan en el tiempo. ¿Y qué ingredientes, no, debe tener esa participación pues, para que sea una participación de calidad? Pues la participación que abramos con los chicos y chicas debe ser transparente, ¿vale? Los chicos y chicas tienen que tener claro para qué van a participar y la información que les demos debe ser fácil de entender para ellos. Debemos saber que la participación es voluntaria, ¿vale? Que si hay chicos y chicas que no quieren participar, no hay que obligarles. Debe ser respetuosa, ¿vale? Los espacios que generemos de participación se tengan en cuenta y se respeten todas las opiniones que allí se digan. De hecho, muchos de los chicos y chicas que están en procesos de participación nos dicen, ¿no? Que su grupo de participación infantil, ellos lo reconocen como un grupo en el que se sienten protegidos y seguros y que es de los pocos espacios en los que pueden opinar sin que sus compañeros los juzguen o sientan que sus opiniones pueden a lo mejor generar o risas o opiniones contrarias. La participación debe ser también relevante, ¿vale? Siempre tenemos que preguntar a los chicos y chicas por cuestiones que afecten a su vida, ¿vale? Para que también se sientan cómodos en participar y sean temas que les interesan y que conocen bien. Debe ser amigable, ¿vale? Siempre utilizando el lenguaje de los chicos y chicas adaptados a su edad. Y amigable también en el formato. Que, por ejemplo, si vamos a hacer un plan local de salud y queremos hacer una reunión con chicos y chicas, adaptarnos también a sus horarios, ¿vale? Los niños y niñas normalmente por la mañana están en el colegio, pues hacer amigables también esos encuentros y adaptados a los ritmos de vida de los niños y niñas. Debe ser una participación inclusiva, lo decía al principio y también lo comentaba Antonio, en la que no dejemos a nadie fuera y que además nos aseguremos que esa participación representa a todos los niños y niñas y a las realidades que tienen en la situación que vayamos a intervenir. Lo ideal es que también que las personas que abran esos procesos de participación tengan formación, ¿vale? Y sepan manejar grupos, sepan trabajar con niños y niñas y sepan también ir cediendo espacio, ¿vale? Porque muchas veces cuando los chicos y chicas empiezan a participar, nuestro rol va siendo más de facilitador. Entonces, que también
sepamos que cuando abrimos la participación, nos pasa también cuando es participación adulta con asociaciones, pues que vamos también, ¿no? Cediendo ese espacio a nuevas personas. Una participación segura, ¿vale? En la que los chicos y chicas se sientan seguros en esos espacios y sin riesgo. Y con seguimiento, ¿vale? Con la rendición de cuentas, contándoles qué ha pasado con sus propuestas y con sus ideas. No sé si alguno cuando habéis tenido formación o habéis hablado de participación infantil recordáis el modelo de la escalera de Hart. Ahora nosotros hablamos de un nuevo modelo que es el modelo Lundi, que habla de espacio, voz, influencia y audiencia, ¿vale? En un proceso de participación siempre debe ofrecerse un espacio en el que se asegure, ¿no? que los chicos y chicas pueden expresar su opinión relacionado con la voz, que estas opiniones deben ser libres y a través del medio que ellos elijan. Relacionado con la influencia, pues que estas opiniones, estas ideas que nos den puedan ser también tenidas en cuenta y que sean tenidas en cuenta con una audiencia relevante, ¿vale? Con las personas que toman las decisiones. Aquí eso, pues el espacio, ¿vale? Para que puedan participar en los asuntos que les afectan. La voz, que puedan expresarse, opinar, no solo de voz de palabra, sino también por escrito, mediante medios artísticos, también un poco asegurando que esa participación se adapta a las características de los niños y niñas que tenemos con nosotros. A lo mejor podemos encontrar a chicos y chicas que a lo mejor no manejen también el castellano, pues su participación se puede también realizar a través de otro medio. El tema de la influencia, ¿vale? Para que las ideas sean tenidas en cuenta y que llegue a la audiencia correcta, a las personas que van a tomar las decisiones y a las que son las que tienen que decidir si eso se incluye o no en nuestro plan local de infancia, de salud o en la acción que estemos desarrollando. En todo este proceso tenemos a los adultos como personas aliadas, facilitadoras, ¿vale? Que deben ser conscientes, pues eso, de generar esos procesos de participación, creando oportunidades y mecanismos para que los chicos y chicas participen, ¿vale? De una manera activa, libre e informada y saber que eso, que la participación no es un hecho concreto que sucede en algún momento, ¿vale? No es una acción puntual, sino que la participación realmente para que tenga efecto debe extenderse en el tiempo. Entonces, si abrimos esa posibilidad de diseñar planes de salud conjuntamente con los niños y niñas, al igual que con los planes de infancia, no es en un momento puntual que yo te convoco a una reunión, sino que estos procesos de participación deben ser continuados en el tiempo y debemos también asegurar que ese grupo tenga, ¿no? la confianza y la relación necesaria para que se sientan seguros y puedan expresar sus opiniones. Eh, no, no solo lo que queramos conseguir lo vamos a definir entre los adultos, sino que también debemos preguntarle a los niños y niñas qué quieren de estos procesos de participación y debemos establecer y cumplir compromisos para la sostenibilidad, ¿vale? La meta es lograr un compromiso individual más allá de un compromiso formal asumido por sus miembros. Identificar roles, tareas, comisiones, ¿vale? La forma de organizarnos que mejor os funcione. Superar el adultocentrismo, ¿vale? Eso también es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces es como, vale, pues tengo que abrir este proceso de participación porque me lo están diciendo desde arriba, pero yo realmente no estoy convencido de que el niño o niña tenga algo interesante que decir, ¿no? Entonces que también empezar a reconocer a los chicos y chicas como sujetos de derecho y como también informantes claves a la hora de diseñar cualquier tipo de política. La participación es algo que se aprende con la práctica, ¿vale? Nosotros siempre decimos que a participar se aprende participando. Obviamente el primer proceso de participación que abramos no será el ideal, pero la idea es seguir mejorando y aprendiendo, no solo a través de nosotros como adultos, sino también con los chicos y chicas que muchas veces son los que nos van a marcar cómo es la mejor forma de hacer esos procesos participativos. Y no olvidar pasarlo bien en el proceso, ¿vale? Antes también lo decía Antonio, que los chicos y chicas pasan la gran mayoría de su tiempo jugando, entonces que los procesos de participación también sean un proceso en el que lo pasamos bien para que los chicos y chicas también no se desenganchen y nos acompañen en todo este tiempo.
Y luego como retos, riesgos y desafíos, os quería también traer aquí un poco pues eso, ¿no? Que muchas veces, y creo que a veces también la participación es algo que está de moda, ¿no? O que desde las entidades pues está muy bien ahora hablar de participación infantil, que tengamos también cuidado, ¿vale? A la hora de abrir esos procesos de participación con riesgos que nos podemos encontrar. Los he ido diciendo ya a lo largo de la sesión, pero bueno, los traigo aquí también para ponerlos y que no se nos olviden y ver eso, que la participación no se vuelva algo negativo, ¿vale? Que pueda generar desconfianza o desmovilización en los niños y niñas, por eso es muy importante tomárnosla en serio. Y el tema de la rendición de cuentas, que si vamos a abrir un proceso de participación o vamos a hacer cualquier tipo de actividad de participación, identifiquemos los riesgos previamente, ¿vale? Para ver con qué nos podemos encontrar y cómo lo podemos solucionar. Y ver también el tema del impacto, ¿vale? Muchas veces los niños están acostumbrados a vivir en un mundo de la inmediatez y cuando se abren procesos de participación, los tiempos son más lentos. Si estamos abriendo el diseño de un plan participativo de salud, si los niños nos hacen propuestas, obviamente esas propuestas no van a estar incorporadas al tercer día, sino que es un trabajo a largo plazo. Entonces, ver también eso, pues cómo manejar esos tiempos adultos de la administración con los tiempos de los niños y niñas, ¿vale? Y por eso os decía el tema de la rendición de cuentas para que si finalmente ese plan de salud se diseña y se ha tenido en cuenta las ideas de los niños, que tengamos luego un espacio de devolución con esos chicos y chicas para decirles, oye, pues mira, esto que me dijiste y se ha incorporado aquí, ¿os acordáis de aquello que nos dijisteis? Pues no se ha podido hacer por esto, ¿vale? Para que también ellos vayan haciendo esa unión de sus propuestas con lo que realmente se incorpora en los planes locales. Los periodos de tiempo, que ya os lo he comentado también. Y nada, lo dejo aquí por si tenéis alguna duda, si queréis compartir algo. Sí me gustaría enseñaros que os he ido hablando en la sesión de la web de Ciudades Amigas de la Infancia, no sé si todos la conocéis, ¿vale? Ciudadesamigas.org. Aquí hay información de lo que es el reconocimiento, pero luego hay también otro tipo de herramientas que a lo mejor os pueden servir desde el sitio en el que estáis cada uno, ¿vale? Tenemos una caja de herramientas que está por aquí, ¿vale? La caja de herramientas, que aquí tenemos recursos de participación infantil, pero también de planificación, ¿vale? De, por ejemplo, cómo diseñar planes locales de infancia de forma participativa, pero es igual de extrapolable a los planes de salud. Aquí podéis ver las diferentes categorías, ¿vale? Tema de gobernanza, de enfoque de derechos, de diseño de una política local. Y tenemos un montón de materiales y manuales, ¿vale? Disponibles para descarga gratuita por si os sirve. Luego os quería contar también que los chicos y chicas de Avilés, que también ha hablado Antonio antes de la LOPIBE, hicieron una adaptación amigable de la LOPIBI para que los chicos y chicas entendieran que tenía esta ley, ¿vale? Ahora lo pasaré también por el chat por si la queréis tener y consultar. Y luego, uno de los principales temas que afecta a la infancia y adolescencia y que preocupa también a los niños y niñas es la salud mental, ¿vale? Entonces, desde UNICEF hemos puesto en marcha desde hace un mes un proyecto de innovación que se llama UNICEF Lab Junior, que lo que busca es que los chicos y chicas, ante retos y problemas de salud mental, busquen soluciones innovadoras. Y lo estamos haciendo con grupos de participación infantil de ciudades amigas de la infancia. Este es el proyecto y lo que hacen es eso, ante tres retos relacionados con la salud mental, que están aquí, ¿vale? ¿Cómo podríamos lograrnos sentirnos bien siempre que usemos redes sociales? Porque es difícil contar que nos sentimos mal. ¿Y cómo sería tener un espacio donde te sientas bien mental y físicamente? Pues estos grupos de participación bajo esta metodología innovadora van a buscar soluciones que luego sean fácilmente aplicables para conseguir mejorar esta realidad. Es otro de proyectos que también, ¿no? Pues se relaciona con temas de salud y promovidos por ciudades amigas de la infancia. Y ahora ya sí, dejo de compartir y os pongo en el chat estos enlaces.
Muchas gracias, Elena. Pues espero un momento a que pongas los enlaces y cuando queráis abrimos micro. Ahora es el espacio en el que podéis participar todas las personas que estáis conectadas. Antonio y Elena están encantados de que les contéis, de que nos contéis vuestras experiencias, cómo incorporáis en vuestros municipios, en vuestros planes locales, la perspectiva de infancia. Si queréis hacerles alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión, pues bueno, abrimos micro, ¿vale? Sí voy a leeros un comentario que hay en el chat. Nos dice M. Valverde, mañana es el Día de la Protección de Menores en el Abuso Sexual Infantil. Importantísima la formación de los profesionales en esta materia y la detección precoz, la educación desde pequeños sobre las barreras, sobre la protección de su cuerpo, estrategias de comunicación sobre ASI y educación sobre la prevención del bullying. Están diciendo que es muy interesante, que muchas gracias. Y bueno, pues abrimos micros. ¿Quién quiere comentar algo, preguntar algo? Podéis abriroslo directamente, ¿eh? No tengo que hacerlo yo. O levantar la mano. La primera siempre es ahí un poco más difícil, ¿no? Romper el María, hielo. coméntelo. María, venga, perfecto. No, no, muy interesante. Muchísimas gracias por vuestro, primero por generar este webinar y segundo por las dos personas que habéis podido traer. Primero, me parece, además me interesa mucho porque nosotros hemos evaluado el plan de salud anterior en el que no se tuvo muy en cuenta ni en la infancia y la adolescencia específicamente en todo el proceso y que para ahora que vamos a iniciar todo el proceso para generar el nuevo, pues nos interesa mucho incluir a este sector de población que no se había incluido en el anterior. Así que sí que me ha venido, a mí personalmente me ha venido muy bien todo lo que he oído, porque seguro que muchas de estas cuestiones nos van a facilitar la incorporación, sí, en el proceso de diagnóstico inicial y tal, que queremos empezar como si fuese un nuevo aun teniendo en cuenta la evaluación anterior, por supuesto. Así que muchas gracias. Muy bien, María, pues mira, igual más adelante nos podéis contar vosotros cómo vais a hacerlo, cómo vais a incluir a vuestros jóvenes de Belén Málaga. ¿Sí? Yo ahí, Muy María, bien. aprovecho y os lo he dejado también en el chat, ¿vale? Nosotros tenemos una... es un poco antiguo el material, pero para mí me parece un material muy práctico. Se llama La ciudad que queremos. Y es una dinámica que está planteada para que los chicos y chicas puedan, sobre el mapa de su municipio, ver qué funciona para que se pueda empezar a trabajar lo que es el diagnóstico de la ciudad y luego ver cómo mejorarlo, ¿no? Para que salgan propuestas que se puedan incorporar en el plan local de infancia. Pero es una actividad que, igual que nosotros le ponemos el enfoque, ¿no? En lo que es el ayuntamiento, si vosotros también lo podéis trasladar, pues, dónde identificas en el mapa los recursos de salud o qué cuestiones creéis que se pueden mejorar. Y creo que es una herramienta que os puede servir también para empezar a trabajar con ello, ¿vale? Se descarga también, está en PDF. Y luego en relación a lo que tú decías, ¿no? Que en la evaluación os disteis cuenta que no habíais incorporado tanto a los chicos y chicas. Nosotros hemos visto ya como algunos ayuntamientos en sus planes locales de infancia, en la parte de evaluación no solo evalúan los adultos, sino que también hay una evaluación de los propios niños y niñas. Y tienen como un cuestionario que ellos van viendo, porque a lo mejor el adulto puede decir, ah, sí, pues hicimos el certamen de no sé qué, pero a lo mejor los niños no han ido a ese certamen. Entonces, En la muchas evaluación veces lo hemos tenido en cuenta, eso. sí, Ujú. Y que pero lo... claro, a eso nos da, claro, eso nos da pie a decir, a ver, qué pasó que no lo hicimos Ujú. antes y que no se Claro. habían visto muy lejanos y ahora a Ujú. petición misma de ese sector de población. Sí. Ujú. Muchas Quería comentar mientras alguien más se anima. He puesto un enlace a una encuesta que sacamos ayer que hicimos a través de Ventana Abierta a la Familia, que antes hice referencia ya a una plataforma
digamos, de comunicación del sistema público sanitario con padres y madres y sobre salud infantil, crianza, socialización, en fin, hay muchos contenidos, hay muchos formatos y además las familias pueden inscribir al niño y van recibiendo a través de Salud Responde, van recibiendo información, recordatorio de calendarios vacunales, etcétera, ¿no? Y bueno, con el Observatorio de la Infancia hicimos una encuesta, tenemos más de 25.000 inscritos y aparte está abierta en este verano sobre, bueno, cuestiones ligadas al juego infantil, el acceso a los espacios verdes, el acceso, las cuestiones que tienen que ver con la autonomía infantil, un poco para conocer ese tipo de... Y ayer publicamos el informe, bueno, que algunas cosas son interesantes de lo que la gente comentó. Obviamente era una encuesta que cumplimentaban los padres y las madres, ¿no? Pero con relación al tema de la participación, porque obviamente como ha comentado Elena, hay un tipo de participación como muy bien estructurada, muy bien fundamentada, organizada, que requiere experiencia, formación, recursos y que asegure que sea una participación de calidad, no sea una pseudo participación, todo eso, ¿no? Que ya está explicando. Pero aparte de ese tipo de participación, hay otro, en mi opinión, otro tipo de participación que se podría entender en esa etiqueta. Por ejemplo, un prematuro en una unidad de neonatología no puede participar con ciertos formatos, ¿no? En un consejo de participación, ese tipo de estructura. Sin embargo, por ejemplo, en los años 80 del siglo pasado, o sea, en 1980 y algo, la Asociación Americana de Pediatría sacó un protocolo ligado a la anestesia infantil de los bebés, ¿no? Y de los recién nacidos de riesgo, todo eso, porque hasta entonces no se tomaba en consideración el dolor infantil, no se pensaba que... Y hasta que empezaron a darse cuenta que a los niños, si le clavaban una aguja, a los bebés también les dolía. Total, que se armó un protocolo. Bueno, da la medida de hasta qué punto pues la no consideración del sujeto infantil puede llegar. Y lo que digo es que el prematuro probablemente no puede participar, obviamente, en un consejo, pero sí, de alguna manera hay que hacer esfuerzos para tratar de, por ejemplo, en este caso, de evaluar cómo siente, en este caso, el dolor, ¿no? Digo porque hay muchas otras iniciativas que complementan ese tipo de espacios más estructurados, más organizados. Nosotros, por ejemplo, implementamos este año en hospitales un cuestionario de satisfacción infantil tras la hospitalización, de tal manera que se le pregunte al niño o a la niña, después de haber estado hospitalizado, pues no sé el tiempo que haya estado, que, bueno, pues aspectos de la atención que ha recibido y lo rellenan con una tablet. Quiero decir que seguramente siendo imaginativos en los espacios, incorporando señalética infantil, hay muchas maneras de hacernos receptivos, ¿no? De cosas que ellos pueden, buzones de sugerencias. Quiero decir que seguramente con imaginación y con ganas se pueden desplegar muchas iniciativas que nos permitan conocer mejor esas opiniones infantiles, su experiencia, sus expectativas, además de, obviamente, de experiencias pues verdaderamente organizadas y estructuradas, ¿no? Como la que ha estado describiendo Elena. Muchas gracias, Antonio. Muy bien, bueno, en el chat hay varios mensajes agradeciendo las ponencias y felicitando, ¿no? Muchas personas diciendo que les ha parecido muy interesante. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa? ¿Alguien más, quiero decir? Hola, Hola, Lorena. pues yo desde el Ayuntamiento de Linares, yo soy técnico de salud y soy la responsable de la elaboración del plan local de salud aquí en Linares, del primero. Entonces empezamos con la fase participativa de adultos. Tuvimos bastante participación, casi un 68% de las personas a las que convocamos asistieron y representaban a todos los estamentos de ciudadanía de Linares. Y al analizar los datos nos dimos cuenta de que, por ejemplo, habíamos contado con un montón de adultos, pero no teníamos niños. Entonces ahora
estamos empezando a incorporar a los niños en las opiniones acerca de salud, porque nos parece que si elaboramos el plan local sin tener en cuenta sus opiniones, pues como que queda un poco cojo. Entonces, estamos viendo un poco la manera de hacerlo a través de las compañeras de infancia y educación, que ellas tienen el plan local de infancia, ellas lo tienen montado, que lo terminaron hace un tiempo. Entonces ellas tienen sus CLIA y vamos a participar en el próximo CLIA con ellas para ver las opiniones de los niños y de los adolescentes. Y esta semana pasada, antes de que tuviese que irme de baja, hicimos como una especie de actividad para testear si los niños y los adolescentes estaban interesados en dar sus opiniones acerca de salud. Entonces hicimos una encuesta muy sencillita, preguntando cosas muy, muy genéricas de salud y les gustó mucho. O sea, ellos están interesados en participar y en dar sus opiniones y en ver cómo aportar. Entonces, es súper importante hacerlo, como decía la compañera Elena, desde el máximo respeto, que ellos sientan que de verdad se les está escuchando, que no es algo más que hacer y la verdad que la experiencia fue bastante positiva. Estamos viendo la posibilidad de hacerlo en más grupos, que además participen con nosotras las enfermeras referentes escolares y los enfermeros de zona, que son estupendos. Yo he de decir que trabajo muy a gusto con ellos en un montón de actividades, tanto para adultos como para niños. Y la verdad es que todo el mundo esté implicado, conectado y trabajando en red es súper importante, porque al final todos nos escuchamos a todos. Entonces, mucho ánimo a todo el mundo, porque es un trabajo muy, muy laborioso y hay que afinar mucho, tener en cuenta muchas cosas y conlleva mucha paciencia y mucho esfuerzo. Pero bueno, yo desde Linares lo que os puedo contar que es lo que estamos inmersos ahora, además de otra organización de actividades con adultos que ya están mucho más identificadas y digamos mucho más abordable de forma más rápida. Pero las acciones que tienen que ver con niños pues conllevan más tiempo, más tacto, tiene otro proceso que hay que llevar con mucho, mucho, mucho cuidado, porque como decía Antonio, los niños los primeros días de vida de un niño son los que marcan el resto de tu vida como adulto, entonces hay que tener mucho cuidado en qué se hace y cómo se hace. Y pues nada, muchísimas gracias a los dos ponentes porque son fantásticos y muchas gracias por las herramientas, porque a mí particularmente me van a venir muy, 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 muy bien en el proceso en el que ando ahora mismo. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Genial, Lorena, pues mucha suerte con ese proceso y felicidades por haberoslo planteado y bueno, y precisamente en RELA siempre proponemos trabajar con determinada metodología, precisamente por lo que tú has dicho, ¿no? El cuidar el proceso no es algo baladí, sino que forma parte ya, es ya un resultado, ¿no? Que tiene grandes beneficios, ¿no? Y toda la gente que incorporamos a un proceso participativo ya es gente que está incorporada a trabajar por su salud y a mejorar y a implicarse en vuestras actividades y a mejorar la salud del municipio y eso ya es una ganancia, ¿no? Por eso nosotros planteamos trabajar con determinada metodología y hacemos muchísimo hincapié en que cuidéis mucho, pues eso, que los procesos sean intersectoriales, participativos, etcétera. Y efectivamente, como tú dices, es mucho más laborioso, claro, infinitamente más, ¿no? Pero claro, ya también os ponen otro punto de partida que ya es una ganancia clarísima. Bueno, mucho ánimo. A ver, desde Cádiz, el equipo que está ahí en la delegación conectado, nos han pedido la palabra también. No sé, Miguel Ángel, si vas a hablar tú o las compañeras. Daría, sí, soy yo. ¿Se me escucha bien? Es que tengo el micro un poco lejos. Sí, sí se te escucha, sí. No, yo solo decir dos cosas. Uno, como siempre que hemos hablado y que he trabajado con infancia, el mea culpa de que sigo teniendo la sensación de que no logramos introducir en los procesos todo lo que queremos a la infancia. Y más cuando llegamos al ayuntamiento y hablamos de salud, pues de salud sabemos los adultos. Y además lo hacemos a través de procesos muy institucionalizados, se hace desde el ayuntamiento, se hacen procesos institucionalizados donde no caben los niños, ¿vale? Una reunión de adultos por la mañana no caben los niños,
y no entendemos que haya procesos alternativos y la imagen que tenemos como nos muestra UNICEF y la Amiga de la Infancia a través de su herramienta. Precisamente quería recomendar una herramienta que sí hemos utilizado mucho, que sí la recomiendo yo, lo que pasa es que no la he localizado ahora mismo en los manuales, pero sé que está en la página web porque nosotros lo hacíamos, lo hemos recomendado, incluso lo tenemos en algunos de nuestros cursos, que era una recopilación de dinámicas de participación, de dinámicas para participación de los niños, que había muchas dinámicas muy interesantes. Si lo recuerdo, si lo logro, no sé si Elena lo sabe identificar cuál es exactamente, es de hace varios años, pero a mí me parece que era una recopilación muy buena sobre las dinámicas sobre distintas dinámicas de participación infantil que nos demostraban que era muy fácil a llegar luego a ponernos y obtener la opinión de los niños, que la opinión de los niños es que se reúnan en una reunión o en un pleno del ayuntamiento y le digamos qué os parece el pueblo, sino hay muchas formas de ir a los colegios, a los sitios donde se reúnen y demás y conseguir su opinión de forma muy dinámica y no muy fácil, pero sí más accesible, ¿no? Y también adaptado a las distintas edades, ¿no? A las distintas edades. Sí hemos incorporado en muchos planes la parte de adolescente joven, pero la infancia todavía nos queda también por la sensación de que de salud opinamos los mayores, ¿no? Opinamos los padres, que de eso sabemos lo que es importante para los niños, ¿no? Y yo creo que seguimos teniendo déficit. También por una cuestión, porque lo planteamos todos, porque y los ayuntamientos, mismo lo ha dicho Lorena de Linares, los ayuntamientos hacemos un plan de salud y un plan de infancia, cuando al final un plan de infancia es la parte de infancia del plan de salud, o sea que es que son conjuntas, lo mismo, no tengo que hacer yo nada si tengo un plan de infancia, no deberíamos hacer nada si tuviéramos ya un plan de infancia, pero bueno, es difícil encajar esas ciertas cosas. Pero ya está, sobre todo recomendar esa parte, las herramientas que hay en la página de Ciudadanía de la Infancia, sobre todo relacionadas con la dinámica de participación, que son muy buenas y nos amplían mucho la visión. Ya está. Perfecto. Muchas gracias, Miguel Ángel. También al principio, Elena, te preguntabas tú, ¿no? Cómo hacer confluir, ¿no? Ambos, lo que aportáis de Ciudades Amigas de la Infancia con lo que se trabaja en los planes locales de salud y en los municipios RELAS. Y es que nosotros desde RELAS lo vemos clarísimo que la confluencia es total, porque creemos que los distintos programas, no solo Ciudades Amigas de la Infancia, otros programas que hay que trabajan temas, digamos, sectoriales, porque todos tenemos cabida en estos mismos procesos, ¿no? Y que lo ideal sería en los municipios donde coinciden, pues integrarlos y como decía ahora Miguel Ángel, un municipio que ya esté trabajando en su plan de infancia o que está en vuestro programa de Ciudades Amigas de la Infancia, esa es la pata, esa es una pata, ¿no? del plan local de salud, o al revés. Y trabajar siempre, ¿no? De esta forma construyendo redes y tendiendo puentes, ¿no? Totalmente. Y A mí haciendo me pasa. confluir los... Sí, perdona. No, digo que a mí me pasaba, yo ahora porque estoy más enfocada en participación en UNICEF España, pero he estado mucho tiempo trabajando con los ayuntamientos aquí en Andalucía y me llamaban, ¿no? Oye, que queremos ser Ciudad Amiga de la Infancia, yo iba, me reunía con ellos y yo les decía, venga, ¿cómo arrancáis, no? ¿Qué tenéis? Yo decía, ¿tenéis reglas? Y cuando me decían que sí, yo decía, bien, porque ya con eso tenéis un montón avanzado, porque al final esa estructura de trabajo, esa forma de entender, se relaciona mucho con ciudades amigas. Totalmente. Ujú. Somos proyectos hermanos, como mínimo. Muy bien, ¿alguien más quiere participar? Nunca mejor dicho. Hablar, comentar algo en el chat de viva voz. Bueno, pues en ese caso lo dejamos aquí, retomando que os han seguido dando las gracias y felicitando por el chat. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que estáis conectadas, que casi 2 horas después todavía sois muchísimas. Vemos que es un tema que despierta interés y ya cuando planificamos la sesión con Antonio nos planteamos que esta fuera como una primera sesión e intentar hacer otra sesión para principios del próximo año, que ya está aquí ya mismo, ya estamos casi con el turrón. Intentar hacer una segunda sesión donde, bueno, donde distintos municipios contéis vuestras experiencias concretas, ¿no? En cómo habéis incorporado a la infancia en vuestros planes locales de salud o en experiencias puntuales, ¿no? O incluso actividades puntuales que hacéis en relación a infancia y salud. Así que, bueno, a ver si somos capaces de organizarla. Desde ya también aprovecho para invitaros a los municipios que tengáis ya experiencias concretas en este sentido a que nos lo digáis para poder invitaros a esa sesión.
Eh, y bueno, por supuesto, como decía, agradecer a muchas las personas que estáis conectadas y especialísimamente muchísimas gracias, Antonio, muchísimas gracias, Elena, por todo lo que nos habéis compartido y por contribuir a ponernos en esta perspectiva de la infancia, ¿no? Que ojalá que vayamos incorporando mucho mejor y de forma mucho más coherente en los planes locales de salud. Muchísimas gracias. Nos Gracias, vemos en la gracias a ustedes. próxima.